revisar un cambio adaptativo que es la hipertrofia, que casi siempre viene acompañado también de hiperplasia. Ya revisamos anteriormente una falla de la adaptación celular, en donde la célula lo único que hace es atesorar lo que no puede procesar, ¿no? Y vimos ejemplos de colestasis y de ciatosis. En este caso vamos a ver una adaptación celular secundaria a un gradiente de presión aumentado, como es la obstrucción de la vía biliar. Ven ustedes aquí el espesor de la pared muscular de la vesícula biliar. Regularmente no es mayor de 1 o 2 milímetros y depende básicamente de la estructura muscular. A veces la vesícula biliar, cuando hay un proceso inflamatorio crónico, por obstrucción o por lo que sea, empieza a depositar también fibras de colágeno en la periferia de la muscular, y el engrosamiento que vemos en la colecistitis crónica obstructiva es por dos causas: una por la hipertrofia de la capa muscular y otra por la condensación de fibras colágenas, producto del proceso inflamatorio crónico. Entonces, lo que esperamos ver nosotros en una colecistitis crónica es la hipertrofia de la capa muscular, el infiltrado linfocitario, la prominencia de los senos de Rokitansky-Ashov, que regularmente existen, pero cuando hay un proceso obstructivo con aumento de la presión intraluminal, pues obviamente estos senos y los conductos que atraviesan desde el hígado hacia la vesícula biliar se distienden y pueden llegar incluso a soltar material biliar en el espesor de la muscular. Pero las características clásicas de la cronicidad de este evento es la hipertrofia muscular, los depósitos de colágeno, el infiltrado linfocitario y la prominencia de los senos de Rokitansky-Ashov, que es lo que van a buscar ustedes en la primera laminilla que van a revisar de colecistitis crónica convencional, litiásica convencional. Va a haber otra laminilla que van a revisar en donde hay una variante de este proceso inflamatorio con acúmulo de histocitos espumosos debajo del epitelio, que se llama colecistitis crónica colesterolósica, y van a ver una tercera laminilla en la que van a revisar el atrapamiento del material biliar por ruptura de los conductos biliares o de los senos de Rokitansky y el vaciamiento de material biliar en el espesor de la pared, en donde el cambio consecuente pues es una reacción inflamatoria crónica granulomatosa de tipo cuerpo extraño, el material biliar, ¿de acuerdo? Son tres laminillas diferentes que van a ver. Les decía yo, la vesícula biliar, independientemente de la obstrucción que tenga, ya sea por cálculos, por una compresión externa, por un ganglio linfático que esté hiperplásico o metastásico, o por un tumor externo, o por un tumor interno en la mucosa, en la porción distal, también puede producir este efecto obstructivo. Nosotros, cuando no encontramos cálculos en la vesícula biliar, le llamamos colecistitis crónica obstructiva, si vemos la evidencia de ese daño crónico que les acabo de decir. Si encontramos los cálculos, pues se acabó el problema, ¿verdad? Es una colecistitis crónica litiásica. Lo importante es que vean y comparen el espesor de la pared de esta vesícula, que sí tiene piedras y que sí tiene obstrucción crónica. Vean el espesor de la pared comparado con la anterior que les mostré, ¿no? Regularmente los cálculos en nuestra población son de tipo mixto. No hay ningún cálculo que sea puro absolutamente, pero el cálculo mixto clásico, digamos, es este que están viendo ustedes aquí, que son multifacetados, miden entre 1 centímetro, centímetro y medio, son múltiples, y los cálculos más pequeños de estos son los que finalmente se van por el cístico al colédoco y son los que finalmente producen el cuadro inflamatorio doloroso que nosotros conocemos como el cálculo biliar, ¿de acuerdo? Esta es la razón por la cual hay una disparidad entre el concepto de agudo, entre lo clínico y lo histopatológico, ¿verdad? Llega el paciente regularmente al hospital con un cuadro doloroso que le empezó anoche y que llega 4 o 5 horas después y lo clasifican como una colecistitis aguda. Lo que es agudo es el dolor nada más, ¿no? O sea, la colecistitis tiene meses o años produciéndose, ¿no? La hipertrofia de la capa muscular y la formación del cálculo pues lleva mucho tiempo, no se forma de la noche a la mañana.
Entonces le extraña al clínico que le digamos colecistitis crónica litiásica. Oye, pero si es más que agudo porque tuvo 4 horas de evolución. No, mijo, tiene 4 horas que tú te diste cuenta, pero este paciente tiene meses ya con el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocuparíamos nosotros para decir que es una colecistitis aguda? Mande. Neutrófilos, ¿verdad? Que en el examen histológico, aparte de todo lo que les mencioné ahorita, encontramos acúmulos de neutrófilos, ¿verdad? Pus, o sea, supurativa, ¿no? Entonces ya decimos, es una colecistitis crónica litiásica agudizada, ¿verdad? Bueno, ya vemos eso. Entonces sí ya coincide con lo agudo que el clínico espera que le digan. Les decía yo, vean la distensión del conducto biliar, del cístico. ¿Sí lo ven? Sí. Está abierta en corte longitudinal, ¿verdad? Sí. Está abierto y ven ustedes el diámetro que tendría, mucho mayor que de lo normal. La colecistectomía está incompleta si no se explora la vía biliar. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia los cálculos que están en la vesícula biliar no son los que producen el cuadro doloroso, sino son algunos que están en el cístico o en el coledo. Entonces, la colecistitis, quitar nomás la vesícula porque ya le palparon las piedras y ya es incompleto si no revisan la vía biliar. Porque con frecuencia, les digo, pueden encontrar un cálculo impactado en el cístico o en el coledo. Entonces, estos son los cálculos mixtos. Regularmente, cuando los cortan ustedes, ven que tienen una variedad de colores. En el centro esto negro, que es material biliar. Los cálculos de bilis puro son de color negro, son chiquitos, muy granulares y son un montón. Y habitualmente los aplastan con facilidad. Y es una mezcla pastosa color negro. Los cálculos puros de bilis. En este caso, el componente de las sales biliares es de color negro, está en el centro. Vean que tiene en la periferia depósitos de calcio y de colesterol, esas áreas blanquecinas o vidriosas amarillentas. Ese es el cálculo mixto clásico, ¿de acuerdo? Es de los más comunes que vemos. El cálculo de colesterol puro es un cálculo único, ovoide, grandote, que ocupa casi toda la luz de la vesícula biliar. En la superficie de estos cálculos pueden tener distintos colores por depósitos de calcio o de material biliar, pero cuando los cortan, así se ve. Les decía yo, son cálculos únicos, grandes, ovoides, como este, que ocupan toda la luz. Hemos visto cálculos de 4 centímetros, o sea, es una piedrota, ¿no? Si te pegan un resorterazo con ese, está canijo. Les decía yo, en la superficie externa pueden tener depósitos de otras cosas, ¿verdad? O de material biliar, que está aquí, o de calcio, que está acá, o propiamente una mezcla de los dos, ¿no? Pero cuando los cortan tiene ese aspecto vidrioso, el típico de colesterol. Independientemente de cuál sea el tipo de cálculo o cuál sea el tipo de obstrucción que tenga, a veces ni siquiera encontramos cálculos ni tumores que obstruyan, pero la bilis es muy espesa, es decir, tiene lodo biliar. No necesitamos encontrar cálculos para que tengamos una colecistitis crónica obstructiva, ¿sí? Un material biliar muy espeso puede dar esa imagen. Independientemente de cuál sea la causa, les decía yo, la hipertrofia muscular es muy evidente. Esta es una imagen de una colecistitis crónica obstructiva. El espesor de la pared regularmente iría de aquí a aquí. Esto sería el espesor normal, pero vean cómo se proyecta hasta acá. Desde aquí hasta acá. Hay un engrosamiento pues a expensas de las fibras del músculo liso, es la hipertrofia. Les decía yo, con frecuencia hay también un aumento en el número de células y en el tamaño de las células. Esta es la hipertrofia muscular. Pueden ver aquí los senos de Rokitansky, que normalmente existen en la vesícula biliar, pero cuando existe este proceso, se dilatan un poquito, se hacen más prominentes. Por acá hay más y por acá hay otro. Y vean, están rodeados por infiltrado linfocitario. Toda esta mancha azul que ven aquí alrededor, pues son linfocitos, y más en la periferia vemos estos depósitos de fibroblastos y colágenos. Ahí está todos los elementos de la cronicidad de una colecistitis obstructiva. Ahí está, ¿de acuerdo? La superficie mucosa regularmente es un epitelio cilíndrico alto en una sola capa que está
directamente pegada a la capa muscular. No hay una submucosa, ¿verdad? Es una característica muy importante de la vesícula biliar, ¿verdad? No tiene submucosa. Está directo pues la capa muscular con el epitelio cilíndrico. En los procesos inflamatorios crónicos que tienen cálculos con mucha frecuencia, el trauma del cálculo mismo hace que el epitelio, que aquí vemos muy bonito, es del libro, está discontinuo, es una falacia, no es cierto, no está así, y lo van a comprobar ahorita. Hay muchas partes del epitelio superficial que están esfaceladas, hay otras que están preservadas, sobre todo en los senos que están más penetrando hacia la capa muscular, es donde se ve más el epitelio preservado, ¿de acuerdo? Otra característica que van a encontrar macroscópica en las vesículas biliares con obstrucción crónica es la trabeculación de la mucosa. Regularmente la superficie serosa es lisa y la superficie interna es finamente granular, producto de la mucosa que tiene proyecciones microscópicas. Pero cuando hay una obstrucción crónica y la hipertrofia se da, acuérdense que el músculo de la vesícula biliar no es como en el intestino, ¿no? Que hay una capa longitudinal y otra transversal, sino que es un entramado, una red de entrecruzamiento de fibras musculares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hipertrofian estas, en la mucosa se ven las bandas hipertróficas del músculo con trabeculaciones. El epitelio, que es una sola capa, pues es transparente prácticamente, entonces se puede ver perfectamente esa prominencia de los haces musculares hipertróficos. Otra cosa que podemos ver a través de la pared son los acúmulos en el intersticio de las cabezas de proyecciones epiteliales, acúmulos de histocitos espumosos, que integra el diagnóstico de otra variante de colecistitis, que es la colecistitis crónica colesterolósica. ¿De acuerdo? Esta es la colecistitis crónica litiásica convencional, pero la colesterolósica la veríamos macroscópicamente así. Esta es la mucosa, este es el aspecto normal, digamos, pero vean aquí este puntillo blanco amarillento que ven que son acúmulos de histocitos espumosos que van a ver en sus laminillas. Les decía yo, una de las variantes de colecitis que van a ver, una de las 3 laminillas tiene esto, colecitis crónica colesterolósica. ¿Y cómo la van a ver histológicamente? ¿Sí? Lo amarillo, el puntillo amarillento que veían, son un acúmulo de histocitos espumosos. Ahora, hay histocitos espumosos que podemos encontrar en el espesor de la capa muscular, rodeando el pigmento biliar, el material biliar, sí, en la colecistitis crónica, cole, porque es material biliar, janto, porque son histocitos espumosos, granulomatoso, porque integran granulado, que es otra vesícula que van a ver ahí. Esas son las 3 vesículas que van a revisar ahorita, ¿de acuerdo? Van a revisar ese material y en media hora lo vamos a volver a ver, ya proyectado, junto con las 3 laminillas que vieron en su examen. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Les dio hipo? Yo quise salir. Un pelo. Esa es la primera imagen. La primera. Ah, no. Está revisando lo que vimos ahorita. Sí. Ah, ok. Es que porque se ve así. Es la 2, creo. Sí, la 2. Es la 182. Miren, esta es la sección histológica de una vesícula biliar con una colecistitis crónica con un patrón obstructivo. No sé si es litiásica o no sé si traía piedras o no traía, o bilis espesa, lo que haya sido. El punto es que el espesor regular de la muscular, de la vesícula biliar, ¿dónde está el señalador? ¿El señalador dónde quedó? Lo dejé en algún sitio por ahí. El señalador. ¿No lo dejé por ahí? Ahí está.
espesor regular de la vesícula biliar es como la mitad de esto, como de aquí hacia acá sería el espesor normal de la muscular. Pueden ver que aquí está la mucosa, epitelio cilíndrico alto. No hay una submucosa como tal, hay algo de tejido fibrocolágeno aquí, pero luego está la muscular. Y vean de la muscular que de por sí está hipertrófica, este puntilleo más denso pues son linfocitos, y acá hay esto claro que es edema y esto eosinófilo que es fibroblastos. Visto mayor aumento, aquí está el epitelio, hay un poquito como de aplanamiento de la superficie, porque como en el proceso obstructivo la vesícula se dilata, también se aplana la mucosa, como cualquier globo que se infla, ¿de acuerdo? Aquí está la muscular, vean fibroblastos y colágeno, algunos linfocitos. Vean el engrosamiento de esa capa muscular, y luego el tejido fibrocolágeno por fuera de la vesícula, bastante engrosado, con la evidencia del proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Aquí pueden ver el infiltrado linfocitario que está mezclado con los fibroblastos y la colágeno. Hasta aquí encontramos entonces infiltrado linfocitario, hipertrofia de la capa muscular y el proceso fibroso, evidencia de la cronicidad del evento, ¿de acuerdo? Vean el menor aumento otra vez. Y ahora, les decía yo que la capa muscular es un entramado heterogéneo de fibras musculares, ¿verdad? Y por lo tanto, en donde hay entrecruzamiento entre ellas son puntos de debilitamiento de esa capa muscular. Y es justamente en esas zonas donde el epitelio se imagina y produce los senos de Rokitansky. Vean, aquí hay capa muscular. Aquí hay capa muscular, aquí hay capa muscular. Vean donde se cruzan unos y otros haces, se mete el epitelio. Si ustedes pudieran imaginar una línea de la superficie de la muscular con la superficie de la muscular contraria, todo esto es lo que está imaginado, ¿de acuerdo? Entonces, este es un seno de Rokitansky bastante prominente que atraviesa casi toda la capa muscular. Aquí vean cómo se mete entre dos haces musculares, aquí está uno, aquí está el otro, y vean el seno cómo va metiéndose y disecando entre los sitios de menor tensión de la muscular. ¿Sí? Entonces, ya están todos los elementos aquí, ¿verdad? La capa muscular, hipertrófica, el infiltrado linfocitario, los senos de Rokitansky prominentes, la fibrosis periférica. Miren, aquí hay más granulomas, como se mencionaron ahorita, ¿verdad? Miren, un granuloma, otro granuloma. Son granulomas neuroides, ¿verdad? Son fragmentos de músculo, de nervio periférico, ¿verdad? El corte transversal y oblicuo, vean aquí. Vean cómo tiene vasos sanguíneos nutricios, que es un filete nervioso, ¿no? Ven aquí más infiltrado inflamatorio crónico y la hipertrofia de la capa muscular. Cortes transversales de miocitos, cortes longitudinales de miocitos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Atrapamiento de porciones profundas de senos de Rokitansky entre la capa muscular. Aquí hay músculo, aquí hay músculo. ¿Sí saben? Son cortes transversales de esas invaginaciones, ¿verdad? Lo mismo que serían los divertículos en colon, ¿verdad? Es lo mismo. La otra laminilla que revisaron muestra los mismos cambios, es decir, hipertrofia muscular, infiltrado linfocitario, seno de Rokitansky. Aquí lo pueden ver. Hipertrofia de la capa muscular, fibrosis periférica,
hipertrofia de la capa muscular, fibrosis periférica, infiltrado linfocitario, hay algo de congestión y hemorragia. Senos de Rokitansky. ¿Sí los ven? ¿Ven aquí la imaginación? ¿La ven? ¿Sí? No tiene un punto donde se comunique con la superficie, pero en algún punto antes o después de este corte está la conexión, ¿verdad? Ven aquí cómo se van metiendo. Músculo, músculo, y debajo de esta línea imaginaria está el epitelio. Aquí el epitelio es más constante, en la laminilla anterior era muy inconstante, había áreas que estaba con epitelio cilíndrico preservado y muchas áreas en las que no había ese epitelio, sobre todo los más superficiales. En este caso el epitelio está muy conservado y en las proyecciones digitiformes que hay hacia la luz, vean estas cabezuelas que están caracterizadas por histiocitos espumosos. ¿Sí lo ven? Sí. Bastantes histiocitos espumosos. Esta es una colecistitis crónica obstructiva colesterológica. Y pueden ver que tiene un infiltrado inflamatorio mixto. Aquí de repente se encuentran algunos eosinófilos o neutrófilos, ¿verdad? Entonces es la 181. Ahorita. ¿Dónde está? Bien, aquí ven lobulado el núcleo. ¿Sí lo ven? Sí. Este también está lobulado. Los demás son histiocitos. Esta es una colecistitis crónica colesterológica. Y la tercera laminilla, que muestra un epitelio también cilíndrico, más alto que las anteriores, como que estaba con muchos cambios regenerativos, pero se ve claramente el epitelio columnar, las células columnares, ¿no? ¿Sí lo ven? El epitelio cilíndrico está medio desorganizado, con cambios hiperplásicos también, pero también hace estas invaginaciones hacia la capa muscular, ¿verdad? Aquí ven el músculo y aquí está por debajo de ese músculo. Vean que ese epitelio normal, pues, o sea, no tiene datos de malignidad, no están feas las células. Ese epitelio es similar al cilíndrico superficial. Aquí está ya la muscular. Y en las porciones más profundas, en la muscular, pues está hipertrófica. Y en las porciones más profundas, de repente encontramos esto, que son focos con este material verdoso, verde amarillento, que es material biliar, alrededor del cual encontramos histocitos epitelioides y espumosos, ¿verdad? Este material biliar hay muchos histocitos espumosos y epitelioides que se integran y forman las células gigantes de tipo cuerpo extraño, con pigmento ahí en el centro, ¿no? Es una colecistitis cole, aquí está el material biliar, janto, aquí están los histocitos espumosos, granulomatoso, pues están formando granulomas, ¿no? ¿Sí? Esta es la colecistitis cole, janto, granulomatosa. Macroscópicamente estas colecistitis se ven horribles, parecen cáncer, porque desarrollan una gran respuesta fibrosa periférica y se ven muy feas. El paciente está muy mal también. Pero ya histológicamente podemos encontrar todos estos elementos que hemos mencionado. Vean la cantidad de células plasmáticas que tiene, ¿sí? La cantidad de células plasmáticas. Obviamente pues hay también linfocitos y de todo, ¿no? Más células plasmáticas. Aquí miren este cúmulo de células plasmáticas. Miren qué bonito. Y obviamente pues también hay linfocitos, hay histocitos espumosos bastantes, etc. Es una colecistitis cole janto granulomatosa. Hay fibrosis abundante y obviamente todos los cambios que ya sabemos que debe de haber, hipertrofia de la capa muscular y todo lo demás, ¿no? Que ya lo vimos también. ¿Puede delimitar un granuloma?
Aquí está, enorme, desde aquí hasta acá. Las células gigantes, todos estos son histocitos epitelioides y espumosos, y aquí está el cuerpo extraño, ¿no? Ahora, no se define tan claramente, ¿por qué? Porque es un escopetazo que hay de material biliar y por lo tanto en todos lados hay proceso inflamatorio aquí. Por eso el engrosamiento es tan difuso y generalizado en este tipo de colecistitis, ¿no? Porque por todos lados hay material de cuerpo extraño, que es el material biliar. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos que definir uno, pues sería todo este nódulo, lo que se ve aquí. Ahí están las células gigantes, ¿Sí lo ven? aquí está el pigmento biliar y todo esto pues son histocitos epitelioides y espumosos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo?